estamos realizando el 78º Conversatorio Sabatino de Historia de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Hoy tenemos como conferencista al profesor titular de la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Valle, Francisco León Ramírez Potes. El profesor Francisco Ramírez es arquitecto, obtuvo su título en arquitectura en la Universidad del Valle. Él es profesor titular en la Escuela de Arquitectura y actualmente es director de esa escuela, de esa unidad académica de la Facultad de Artes Integradas en la Universidad del Valle. Él tiene una amplia experiencia como docente, ha dictado cursos en arquitectura y semiología, arquitectura, sitio y contexto, historia 5, arquitectura moderna y contemporánea, introducción a la arquitectura, arquitectura y urbanismo, arquitectura colonial en Iberoamérica, historia de la arquitectura en Colombia, arquitectura y urbanismo en Cali. Desempeñó también el cargo de jefe del departamento de proyectos, que es uno de los departamentos de la Facultad de Artes Integradas. Ha desempeñado pues actividades como investigador, varios proyectos, arquitectura y naturaleza en la arquitectura moderna de Cali, normas, contexto y efectos de la protección del patrimonio arquitectónico y urbano, higienismo, discurso cívico y modernización urbana en la primera mitad del siglo XX. Ha dirigido muchos trabajos de grado, tesis de pregrado, ha adelantado también, ha participado en conferencias, en congresos, ha desarrollado producciones técnicas, ¿sí? En el campo de arquitectura, ha participado en bienales de arquitectura, en conferencias sobre temas de arquitectura y urbanismo, ¿sí? Ha hecho también algunos desarrollos web, ¿sí? En arquitectura. Entonces, el día de hoy el profesor Francisco Ramírez Potes nos va a dictar una conferencia que hemos titulado La arquitectura moderna de Cali. Entonces, con esta presentación, pues yo le doy la palabra al profesor Ramírez para que inicie su conferencia. Adelante, profesor. Gracias. A ver, los arquitectos llamamos a arquitectura moderna a un tipo de arquitectura muy específica dentro, digamos, de la historia de arquitectura, que es la arquitectura del movimiento moderno. Esa es una arquitectura que se dio en el mundo a partir de la década de los 20 y que fue dominante por lo menos hasta mediados de los 80 en todo el mundo. Ya en los 80 hubo una discusión, una aparente crisis sobre esta arquitectura. Desde el interior de esta arquitectura apareció el posmodernismo, después otro tipo de cosas, y aunque seguimos pensando en términos del movimiento moderno, en general lo que se produce hoy en día lo llamamos arquitectura contemporánea, aunque sigue siendo pensado en los términos del movimiento moderno esencialmente, a pesar de haber pasado el posmodernismo y el deconstructivismo, que hoy por hoy consideramos que fueron unas modas pasajeras. La arquitectura moderna tiene unas características técnicas que la permiten diferenciarla muy rápidamente de las anteriores. Esencialmente la utilización del concreto, del vidrio, del acero, y digamos al rompe es toda arquitectura que no tiene que ver nada con las arquitecturas del siglo XIX hacia atrás. Muy poco con la piedra, muy poco con el adobe, casi nada que ver con la madera como estructura o con las tejas, aunque haya excepciones. Y la arquitectura moderna surge como formas, en su repertorio formal, en el contexto de las vanguardias artísticas. Aunque las ideas esenciales del hacer moderno
emergen a finales del 18 y se consolidan a mitad del 19 con ideas como racionalismo estructural, en el cual se reclama que la expresión de la arquitectura tiene que ver con la naturaleza, por ejemplo, los materiales, con la lógica estructural, con el comportamiento específico de los materiales, y que el problema del arquitecto sería lograr esa expresividad. Eso solamente se vino a dar realmente a partir de finales de la década de los 20 del siglo XX. Y como les digo, la arquitectura moderna surge asociada en sus formas, ya como repertorio formal, no como conceptos teóricos o como desarrollos técnicos, porque como les digo, esos estaban desde el 19, surgen en el contexto de las vanguardias artísticas. Las figuras del movimiento moderno más famosas, al menos las europeas, Walter Gropius, Mies van der Rohe, Le Corbusier, están asociados al neoplasticismo, al expresionismo alemán, al purismo, inclusive están contaminados de cubismo. Muchas de sus primeras obras son publicadas en las revistas artísticas del momento, donde aparecen al lado de las grandes figuras del arte de vanguardia del siglo XX. Picasso, Leger, Gris, Naum Gao, Anton Pezner, etc. Esto me interesa ponerlo en claro porque hay una cosa que pasa en Colombia, y es que en Colombia no hubo prácticamente movimientos de vanguardia. Colombia fue un país muy conservador culturalmente en las primeras décadas del siglo, y mientras que habían movimientos vanguardistas en México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Brasil, en Colombia no. Es decir, encontrar un manifiesto artístico en Colombia es imposible, prácticamente. Los movimientos artísticos que se empiezan a consolidar muy tardíamente, como los bachués. Y uno no podría considerar que los bachués sean un movimiento estrictamente de vanguardia. Así que en un ambiente muy conservador, culturalmente, hubo que esperar a que apareciera, a que Olaya Herrera, dijéramos, ascendiera al poder y de esta forma acabar con la hegemonía conservadora, y dentro del propósito de modernización al cual quería asociar su gobierno, le diera por impulsar la arquitectura moderna. En el caso de Cali, en el momento en que asciende al poder Olaya Herrera, el edificio público que se empezaba a construir era el Palacio Nacional de Joseph Martens, allí en la Plaza de Caicedo, que es un edificio historicista. Dado que la envergadura de ese proyecto, pues hubo muy pocos recursos para que en Cali apareciese de forma temprana expresiones modernas arquitectónicas. Curiosamente, primero aparecieron en Palmira o en Buenaventura. La estación del tren de Buenaventura, Vicente Nazi, es un proyecto modernizante, es un proyecto no plenamente moderno, dijéramos, en cuanto a abstracción, pero sí de formas expresivas modernas, asociado al Art Deco. En Palmira se construye una estación una estación de bomberos, se hace una cárcel, inclusive el Teatro Materón, obras de Hernando Bueno Figueroa, y esos proyectos son temprana, digamos, modernizan la arquitectura. Cali se va a demorar un buen rato para poder ver edificios modernos, en la medida porque, podríamos decir, el proyecto estatal más importante que había, pues era
el Palacio Nacional y prácticamente había empezado esa obra justo antes del ascenso de Olaya Herrera. Así que habrá que esperar unos cuantos años para que se diesen los primeros proyectos modernos de la ciudad. Diríamos que los primeros proyectos modernos de la ciudad serían tres. Uno que no tengo fotografía lamentablemente, pero que la casa existe, que es la casa de Hernando Domínguez en el barrio de San Fernando, entre la avenida Circunvalar, cuando llega a la calle Quinta y el Carulla. Hay una casa, si uno sube la loma yendo hacia Carulla a mano derecha, que se construyó para sí mismo el ingeniero Domínguez. Y creo que la construyó por error, porque el ingeniero Domínguez, me contaba su hija, en su momento consideraba que esa casa era estilo francés. El ingeniero Domínguez era ingeniero de la Universidad del Cauca, había viajado a Nueva York, se había comprado un libro en francés y allí habían obras de arquitectos modernos franceses. Entonces dijo, la casa es estilo francés, pero él, dijéramos, no era un tipo vinculado a las discusiones artísticas o culturales, que además, de hecho, pues aquí no había de tipo de carácter vanguardista, y él, que construyó casas, las hizo indistintamente en el estilo francés moderno que hizo para su casa o en el estilo español o mediterráneo con el cual hizo otras casas en San Fernando. Los otros dos proyectos serían la terraza, una terraza que se construye en el Hospital San Juan de Dios para la helioterapia para los tuberculosos. Hicieron una pequeña reforma en el antiguo hospital, encementaron, hicieron una terraza, un techo plano, que sería típicamente moderno, para poder que los enfermos tomaran el sol. La arquitectura moderna estuvo muy asociada a los pabellones antituberculosos, curiosamente. Varios de los proyectos más importantes de la arquitectura moderna, como el Sanatorio de Pükersdorf de Josef Hoffmann, el Hospital de Paimio, de Alvar Aalto, o el Sanatorio de Hilversum de Dwicker y Villoet, son pabellones antituberculosos. La arquitectura moderna tenía un compromiso higienista desde su origen. Le apuntaba al aire y al sol. Y en buena medida eso era respuesta a la amenaza que tenía la tuberculosis desde el final del siglo XIX. Es decir, la tuberculosis es una enfermedad del romanticismo del final del siglo XIX y de la bella época. Y la helioterapia que podía adelantarse en cubiertas que ya eran planas gracias al concreto, pues estuvo muy, muy asociada a ciertos edificios modernos. Y el tercer proyecto sería este proyecto que están viendo ustedes en la fotografía, que es el pabellón de carnes en la zona que sería de la galería, que es un proyecto de Guillermo Garrido Tovar, ingeniero. Es un edificio Art Deco, o era un edificio Art Deco, pero ustedes pueden ver que hay techos planos, ¿sí? Hay grandes vidrieras, hay un ventanal a manera de proa en la fachada lateral, pero además el edificio tenía sistemas de refrigeración de las carnes, era luminoso por dentro, etc. Y uno podría decir, este proyecto, que fue iniciativa del municipio, ya bien avanzado, la década de los 30, podría ser el gran proyecto moderno de la ciudad, el primer gran proyecto moderno de la ciudad. Les digo, aquí no solamente a Colombia llegó la arquitectura moderna tarde, sino que en Cali se demoró un poquito más en llegar. Después de ese proyecto,
Hay otro proyecto importante de apuesta moderna, que es el proyecto del conservatorio, que lo impulsa Antonio María Valencia y que consigue vincular allí a un ingeniero que se llama Gabriel Villajaula, un ingeniero pero muy buen proyectista, y con Arturo Justi diseñan y calculan el edificio del conservatorio. El edificio del conservatorio pues ya no se puede observar, inclusive era una escuela de bellas artes y los talleres de artistas estaban en el piso alto y había una semibóveda acristalada con glass block para que pudiesen tener los artistas luz y poder trabajar digamos, en unas condiciones lumínicas ideales, solamente que el problema era que fue muy caliente, que eso implicó tapar esos cristales y modificar la fachada principal, en el cual se perdió esa expresión que era muy moderna, pero inadecuada para las condiciones del lugar. Antonio María Valencia, alrededor de Antonio María Valencia se da un proceso de modernización cultural muy interesante dentro de la ciudad, que creo que es un capítulo que todavía falta estudiar bastante. Realmente Cali se va a modernizar de forma efectiva es en la década de los 50, en donde fue una de las ciudades de mayor crecimiento, no solamente fue la ciudad de mayor crecimiento relativo en Colombia, sino las de mayor crecimiento relativo en el mundo. Muchas cosas se dieron para esa situación, muchas. Pues, los desplazamientos por las condiciones de violencia, sobre todo en las zonas cafeteras del departamento. Cali fue una ciudad de refugio, se encontraba que Cali era mucho más segura. También viene un proceso de acumulación de capital muy importante por las condiciones del mercado internacional, la acumulación de inventarios que se hacen en la Guerra Fría favorece muchísimo las exportaciones. Es una década en que el precio del café está alto. Eso es uno de los factores, entre otras cosas, que creo que hacen que sea mucho más crudo la violencia. Viene el desarrollo agroindustrial, sí, y como digo, Cali se consolida en ese momento en el polo de desarrollo económico del suroccidente colombiano en la década de los 50. ¿Sí? En esa década empiezan a aparecer, a finales de la década, a principios algunos proyectos supremamente vanguardistas, inspirados, algunos influidos por la arquitectura brasileña, como la iglesia de Fátima. Pero ese no va a estar allí. Les iba a mostrar un proyecto muy interesante por quién lo diseñó, que es el edificio de cartón de Colombia, que diseña en el año 45 y se construye entre el año 45 y el año 48 en Jumbo, porque es un proyecto de uno de los maestros de la arquitectura del movimiento moderno, Walter Gropius. Walter Gropius no era tan buen arquitecto, pero fue muy importante como profesor y muy importante como divulgador del pensamiento moderno. Fue el fundador del Bauhaus, fue su primer director y después fue el decano de graduados de Harvard. Fue una persona muy influyente en el mundo y gracias a él y a Le Corbusier realmente es que el movimiento moderno se impone en el mundo. La vinculación de Gropius con Cali o con Jumbo
es porque la Container Corporation era la socia de Cartón de Colombia. Y después va a adquirir el resto de las acciones de Cartón de Colombia y la Container Corporation tenía vinculado a sus proyectos tanto a Walter Gropius como al señor que está abajito de él. Walter Gropius es el señor de Corbatín. Herbert Bayer es el señor que está ahí abajo, está con uno de sus ejercicios en el Bauhaus. Herbert Bayer es un diseñador gráfico, pero también trabajó en diseño de empaques y fue fundamental en el desarrollo de la Container Corporation, en diseño de empaques, y fue el principal asesor de la unidad de diseño de Cartón de Colombia. Sí, aún hasta los 70s. Las personas que trabajaron en los 70, que se encuadraron en los 70s a Cartón de Colombia, como el Darico Minota o Jaime Mendoza, estuvieron en contacto con Herbert Bayer, según me contó el propio Jaime Mendoza. Es muy interesante esto de Cartón de Colombia, porque lo que iba a hacer fundamentalmente Cartón de Colombia era hacer cajas. ¿Sí? De hecho, la publicidad, como ustedes ven, de Container Corporation, que está en esa imagen, es de cartón corrugado. ¿Sí? Y Cartón de Colombia se dispone a ofrecer los empaques para las exportaciones de lo que vaya a producir el Valle del Cauca que pueda o la región, y que pueda exportarse por el puerto de Buenaventura. En 1947, Alfonso Caicedo Herrera, que está allí viendo los planos del primer concurso para una alcaldía en Cali, el cual ganó, lo que tiene en las manos. Es un proyecto, esta foto debe ser del año 48-49, que es cuando se hizo el concurso. Pero en 1947, Alfonso Caicedo Herrera le dio por fundar la Sociedad Colombiana de Arquitectos y la Facultad de Arquitectura en 1947. Caicedo Herrera se había graduado unos añitos antes en la Universidad Nacional, había regresado a Cali a colaborar con Karl Brunner, un arquitecto austriaco, ingeniero arquitecto austriaco, muy reputado como urbanista en Chile y que había trabajado en Bogotá, y el cual estaba encargado de hacer el proyecto del plano de Cali Futuro. Y vinculó a Alfonso Caicedo Herrera para que le colaborara en algunos aspectos del plan de Cali Futuro, pero sobre todo para unos proyectos de encargos privados de proyectos de urbanización, como el de la urbanización Santa Isabel, que era un contrato que tenía Karl Brunner y que adelantaría Caicedo Herrera. Cuando se va a Brunner, Caicedo Herrera, pues, por razones obvias, se independiza, traza el barrio Champañán, construye el colegio Champañán, hace una serie de casas, pero encuentra que aquí hay que luchar muy duro para el reconocimiento del arquitecto y su trabajo, y ni se diga de la arquitectura moderna. Y aunque Alfonso Caicedo Herrera, por razones, dijéramos, de los encargos, de la naturaleza, el encargo de los clientes, había hecho algunas casas estilo español californiano, alguna que queda sobre en la avenida Sexta A, una que fue destruida y reemplazada por una droguería, la casa que está en la carrera cuarta con calle Quinta, donde ahora hay un restaurante de la Santiago de Cali, pero que anteriormente fue la sede de Camacol, la Casa Paz. Él realmente era un arquitecto comprometido con la arquitectura moderna y con el urbanismo moderno. Esa era una misión que él había asumido junto a Jorge Gaitán Cortés, compañero de estudios, que al terminar estudios en la Universidad Nacional se habían prometido mutuamente que iban a llevar la arquitectura moderna a
a otros lares y que ambos iban a fundar unas facultades de arquitectura para enseñar arquitectura moderna desde el primer semestre. La Facultad de Arquitectura fue fundada el 4 de octubre de 1947. En septiembre había sido fundada la Sociedad Colombiana de Arquitectos, 9 arquitectos y un ingeniero. Alfonso Garrido Tovar, que era ingeniero con una maestría en arquitectura de MIT, fue el 10º. Y ellos mismos van a ser los mismos profesores, los socios de la Sociedad Colombiana de Arquitectos van a ser los primeros profesores de la Facultad de Arquitectura. Desde el primer día, la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Valle practicó arquitectura moderna, a diferencia de las dos facultades que habían en Colombia, la Universidad Nacional, que todavía tenía enseñanza académica historicista, igual que la Pontificia Bolivariana de Medellín, que había sido fundada en el 45, donde tenía profesores que habían tenido formación en academias de bellas artes en Italia, en el caso bueno, en ambos casos, tanto en la Nacional como en Bolivariana. Aquí, en cambio, desde el principio dijéramos, eso fue radicalmente moderno. Después Jorge Gaitán Cortés fundaría la Facultad de Arquitectura de la Universidad de los Andes para honrar el compromiso que se habían hecho mutuamente ellos al momento de graduarse. Caicedo Herrera va a establecer una sociedad con Ángel Castro Borrero, ingeniero, cuyo mayor volumen de trabajo va a ser en construcción, aunque hizo notables diseños Caicedo Herrera. Entre ellos, la iglesia de Santa Mónica, que es una iglesia plenamente moderna, maduramente moderna, el edificio Arboleda, Britilana, Laboratorios California, entre los que tengo presentes. ¿Sí? Y Caicedo Herrera va a impulsar en los mismos años no seguir con el proyecto de Carl Brunner, sino trabajar en un proyecto moderno urbano para Cali, y va a lograr que se contrate a Wiener y Sert, José Luis Sert y Joseph Wiener, para adelantar el plan piloto de Cali. Wiener y Sert habían sido contratados en Bogotá para hacer el plan ordenador a partir del plan piloto que se le habían encargado a Le Corbusier. También les habían encargado del plan piloto Medellín, iban a trabajar en la reconstrucción de Tumaco y tenían un proyecto en Chimbote, en el Perú. Eran, dijéramos, el estado del arte de la planificación urbana, del diseño urbano moderno, en el momento en que se vinculan a hacer el plan piloto de Cali. Y como les reitero, Alfonso Caicedo Herrera había sido fundamental para la vinculación de ellos a este proyecto. Proyecto que igual que el de Brunner, nunca se terminó, nunca llegó a feliz término, y creo que en ambos casos tampoco se terminó de pagar a los consultores. Estos ya son las décadas de los 50. Cuando se hizo el concurso que está en las manos de Caicedo Herrera, allí, de la sede de la alcaldía de Cali, al frente el predio va a ser al frente de la ermita, ¿sí? En el área donde iba a estar la caja agraria, frente también a la estación de los bomberos que había allí. Los finalistas fueron dos proyectos. Un proyecto, el que lideraba Caicedo Herrera, y los arquitectos de la Facultad de Arquitectura y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Allí estaban Félix Mier, Germán Calero, Álvaro Calero, haciendo grupo. El otro proyecto finalista era un proyecto Art Deco
liderado por la firma de Borrero y Ospina, que habían sido la gran oficina de Cali de diseño y construcción desde 1919, ¿sí? Cuando hicieron el proyecto del Teatro Municipal. Y después ellos harían el edificio Tero, que es el primer edificio que tuvo concreto armado, y ellos harían casi todo lo de la Plaza de Caicedo. Ellos hacen la fachada de, de la catedral, bueno, iban haciendo los proyectos, el edificio Tero, el Palacio Nacional no, pero hacen la cúpula de San Francisco, que se ha caído en un terremoto, en el año 25, y la hacen para el año 25, igual que la fachada de la catedral. Borrero y Ospina se presenta con un proyecto academicista, y en las páginas de relator eso es muy divertido leer el rifirrafe entre los dos grupos mientras se decide el ganador. El ganador va a ser el proyecto de Caicedo Herrera, aunque nunca se va a hacer. Lo interesante eran los argumentos antimodernos de uno de los autores, Fernando Borrero, hijo de Rafael Borrero Vergara, y de Lucien Schaffo, un refuerzo húngaro que habían traído, formado en la Academia de Bellas, en la Escuela de Bellas Artes de París. No ganan, pero la firma de Borrero Ospina da un giro en su trabajo, y con Lucien Schaffo hacen el edificio Sacur, que está allí, y finalizando los 50, hacen el proyecto del edificio Telecom, que es como el último proyecto salido de la firma de Borrero y Ospina. Se nota la mano de Fernando Borrero. Un edificio muy moderno. Y llama la atención este proyecto la adopción, dijéramos, de la arquitectura moderna, sobre todo en el edificio de Telecom, porque ellos en la discusión con el proyecto de Caicedo Herrera, habían criticado el uso de unas especies de quiebrasoles, esas columnas sueltas, y que pudiesen parecer en algo a la expresión del edificio del Ministerio de Educación y Sanidad de Brasil, de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Alfonso Eduardo Reiri y demás, Hernán Vasconcelos. Y lo dejo allí porque realmente entre estos dos proyectos, podríamos decir, en este momento triunfa plenamente la arquitectura moderna en Cali. Ya es el hecho de que Borrero y Ospina haga arquitectura moderna y deje de hacer arquitectura historicista, ya es un éxito. El primer edificio de Cali publicado en una revista internacional, ¿sí?, fue el edificio de laboratorios Squibb, terminado en 1954. En ese mismo año, el edificio fue publicado en la revista de arquitectura Jorduin, junto a la fábrica de Fleischmann, que también habían hecho los mismos arquitectos, Jorge Arango Sanín, y el arquitecto es Jorge Arango Sanín. La firma se llamaba Arango y Murtra. Murtra era un ingeniero catalán. La revista de la arquitectura Jorduin era el árbitro de la arquitectura moderna en el mundo en ese momento. Ese era el propósito de André Bloch, el que la había fundado. El rigor con que esa revista escogía los proyectos a publicar se debía a que no solamente estaban interesados en publicar buena arquitectura moderna, sino que lo que hacían era publicar ejemplos a seguir de la arquitectura moderna en el mundo. Ese era el propósito de ellos.
de la revista. Sería un propósito muy ambicioso. Era una especie de árbitro, pero al mismo tiempo como de evangelista de la arquitectura moderna. ¿Sí? Su propósito era escoger y poner de ejemplo para que los arquitectos del mundo supieran hacia dónde había que ir. Ellos iniciaron en arquitectura algo que existía en otros lados, que eran los dossiers, pero en este caso eran, por ejemplo, edificios industriales. Esta es la revista número 55 de septiembre del 54, y estas son las fotos con las cuales el proyecto fueron publicados, y este señor que está ahí es Jorge Arango Sanín. Jorge Arango era un personaje muy, muy singular. Había sido invitado muy temprano por la Secretaría de Estado americana a que conociese, visitara Harvard, Columbia, Michigan. Lo habían asociado a actividades dentro del Museo de Arte Moderno en Nueva York, y en ese contexto entra en estrecho contacto social con Walter Gropius, con la esposa de Walter Gropius, con Marcel Breuer, que es un arquitecto que ha traído Gropius y que es su mano derecha en Harvard, y llega al punto que se casa con la cuñada de Marcel Breuer. Sí, es decir, Marcel Breuer y Jorge Arango Sanín terminan siendo concuñados. Sí, un poco a ver el nivel en que Jorge Arango, el nivel social, el tipo de intercambio social y cultural en el que estaba Jorge Arango Sanín. Finalizando la década de los 40, Jorge Arango Sanín ha sido invitado de profesor a Berkeley, y se le ofrece la dirección de Monumentos Nacionales. Regresa a Colombia a impulsar la arquitectura moderna, funda la primera revista de arquitectura moderna que hubo en Colombia, que es PROA, que sigue viva. Es la revista de arquitectura en Sudamérica más antigua en funcionamiento, y aunque ahora sale solamente digitalmente. Y después de su paso por el ministerio, hace sociedad con Fernando Murtra, y ahí es donde va a ser este par de edificios. Edificios que, en particular, Squid, que después fue publicado en montones de revistas norteamericanas y en distintas publicaciones. Es decir, es uno de los edificios emblemáticos de la arquitectura moderna colombiana. El pobre anda solo y abandonado allá cerca de la Avenida Sexta hoy en día, y sometido a una serie de intervenciones bastante torpes en el ingreso. Una presunta elegantización cambió la expresión del ladrillo de la entrada principal, puso espacato, y la horizontalidad que tenía y la ventana dilatada que ustedes ven aquí en la esquina pues desapareció, pero el edificio aún así resiste. En el año 55 este edificio de Squibb se hizo y entró en funcionamiento el laboratorio de Squibb en un momento en que no había garantía de energía eléctrica las 24 horas en la ciudad. Pero la entrada en funcionamiento en 1955 de la hidroeléctrica de Anchicayá y la construcción de la termoeléctrica de Jumbo iban a hacer de esta región y beneficiar por tanto a Cali del desarrollo industrial. Un rápido recuento de la arquitectura moderna, de las transformaciones que se dan en esos años, en esas décadas. El edificio del Banco Bogotá es un edificio Art Deco, el edificio Lloreda es un edificio Art Deco. Estos dos edificios fueron de Borrero y Ospina,
y después Borrero y Ospina construirán en el Hotel Nueva York ya plenamente moderno. El edificio de la esquina de la carrera cuarta con calle 11, el edificio Sierra, es un edificio de Cuellar Serrano Gómez, el diseñador es Gabriel Argacha. Todavía se ve en la esquina una casa, una vieja casona que va a ser reemplazada por el edificio Ávila, diseño y construcción de Caicedo Herrera. Estas fotos de aéreas de Otto Moll González son fotos de inicios de los 60, donde ya se empieza a ver toda la transformación del centro de Cali. Una ciudad que es pujante comercial e industrialmente por razones naturales, verá aparecer hoteles, los primeros grandes hoteles de la ciudad, el Hotel Columbus, después el Hotel Aristi, el Hotel Columbus, proyecto de Arturo Mikkelsen, el Hotel Aristi, proyecto de Félix Mieri Terán, uno de los fundadores de la Facultad de Arquitectura, ambos no plenamente modernos, ¿sí? En esta otra foto de la Plaza de Caicedo se ve el edificio que está entre Colseguros y la Catedral, en el vértice de la Plaza de Caicedo, es un proyecto de Gerardo Posada. La Catedral es lo que se ve en fachada es la reforma de Borrero y Espina. El antiguo Palacio Episcopal es un proyecto de Jean Polti, que nunca vino a Cali, y del cual solamente se construyó realmente la fachada. Es el arquitecto de la Catedral de Manizales. El edificio de Cementos del Valle es de Borrero y Ospina, Colseguros de Borrero y Ospina, y el Banco de la República, el anterior Banco de la República, es obra de la oficina de Alfonso Garrido Tobar, con un arquitecto de apellido Ronderos, que nunca he podido saber cómo era su nombre. Cali, a finales de los 50, inicios de los 60, empieza a desarrollarse enormemente. El Banco Central Hipotecario, el Instituto de Crédito Territorial van a atender las demandas de los empleados y de los profesionales liberales. Los empleados y profesionales liberales van a ocupar, por ejemplo, el Lido, que es un proyecto del BCH hecho por concurso, proyecto de Alborrero y Caldas, Santa Isabel de Nolasco Sierra, entre otros, y allí es Samuel García y el propio Caicedo Herrera. El barrio El Templete de Guillermo Cotelamos. ¿Sí? Pero yo diría que socialmente ya la aceptación de la arquitectura moderna se da plenamente con el Club Campestre. Borrero y Ospina, que eran socios del Club Campestre, van a coordinar la construcción, renuncian a participar en el proyecto como diseñadores y le dan el juego a los arquitectos jóvenes recién graduados, todos, que son socios del club o hijos de socios, para que lo desarrollen. Esto es Darío Mejía, Iván Escobar Melguizo, Fernando Borrero, Jaime Sáenz y un ingeniero italiano, Renato Giovanelli. Y hacen el Club Campestre. El club, pues aunque existía el Club San Fernando y el Club Colombia, pero el Club Campestre, y que el Club Campestre existía pues de tiempo antes, ocupaba la hacienda de San Joaquín, pero dijéramos con el Club Campestre, con este diseño, realmente sorprendente por su madurez, ¿sí? Es uno de los mejores edificios modernos en Colombia, y aguanta aún los malos gustos de los socios posteriores, que se dedicaron a malinterpretar lo que los arquitectos originalmente habían hecho.
¿sí? Que eran unos edificios muy delicados que parecían flotar como cometas en la brisa de la tarde, con grandes cometas de concreto. El proyecto realmente es muy audaz. En su losa, digamos, de la terraza del piso principal del club, dos columnas en V que están dispuestas en planta perpendicularmente y en total desequilibrio, parecen hacer un esfuerzo hercúleo e impresionante para sostener esa losa y que flote. Estas columnas en V se habían introducido en Brasil, pero no con este desequilibrio y pareadas. Aquí la audacia es que no están pareadas. Hay una serie de trucos muy hábiles formalmente para disimular la forma en que van las cargas y que parezcan ellas sostener completamente la losa. Allí se ve, pues esto ya no se puede ver porque la losa le pusieron de cubierta un acroterio, una luz, un parapeto para tapar la cubierta porque le pusieron un hiperfresco encima en vez de hacerle mantenimiento a la losa. Entonces ya esa losa tan delgada que se ve allí de cubierta, pues es imposible verla así. Sin embargo, pues estas fotos originales de los 50 muestran la extraordinaria belleza de este proyecto. Como les digo, es como unas cometas de concreto flotando, muy propios de las necesidades de confort en Cali, que aquí uno necesita brisa, sí, porque esto es cálido y húmedo y afortunadamente el Valle del Cauca tiene las condiciones geográficas para prender el ventilador en la tarde y que baje el piedemonte hacia la columna ascendente del centro del valle. En el año 58, la arquitectura Jordi, la misma arquitectura en que se ha publicado Squibb, publica 3 casas del Lago y Sáenz. También muy jóvenes arquitectos. Jaime pues había participado en el Club Campestre, que es del año 55. Este proyecto del 58, Manolo Lago no había llegado todavía a Cali, no había terminado sus estudios y retornado a la ciudad. Así que unos muchachos muy recién graduados logran que consideren sus proyectos como emblemáticos, como ejemplares de la arquitectura residencial moderna. Sí, a estas casas, la casa para los papás de Jaime Sáenz, este es Manolo Lago, y esa es una perspectiva donde se ve la casa Felsberg. Esa no fue publicada en la arquitectura Jordi, y un edificio del Lago que hizo más enseguida, que es el edificio Eric. Esta es la casa de los padres de Lago y Sáenz, de Jaime Sáenz. Es un proyecto que su composición de fachada remite al arte concreto. Es una casa muy sencilla. Un primer piso donde está el garaje, ropas y alcoba del servicio, y arriba hay un mezanín donde está la alcoba, y la cocina y la zona social estarían en el segundo piso y la alcoba en el tercero, en el mezanín, sin casi nada. La casa Franco está invadida por una construcción en el segundo piso y en bastante abandono en el refugio, pero existe. Y la casa Domínguez demolida y sustituida por el edificio, un tarro metálico donde sobre la terraza
original de la Casa Domínguez, se dispone la Librería Nacional del Oeste. Eso es uno de los proyectos publicados en la arquitectura Georgina. Proyectos que podrían estar en cualquier parte del mundo, digamos, por sus calidades formales. Aquí hay unas condiciones de clima, en el caso de la Sáenz, del paisaje inmediato, donde hay un bosque de bambú todavía en la parte de atrás, al que se extiende esta terraza en la parte interior, en la Casa Franco, o la forma en que hace sentir la maravilla de la topografía del cañón del río Cali, la Casa Domínguez. La Casa Felsberg se sitúa también en los barrancos de ese cañón, al lado de la estatua del Alcázar, y también parece un edificio que flota en la brisa de Cali. Lago, puede ser, Lago tiene un plus como arquitecto, y es que siempre fue un artista, siempre pintó, y además en su paso por Cornell fue alumno de Jacques Skier, profesor de escultura para arquitectos, un muy buen escultor, y Lago fue uno de sus mejores alumnos. Entonces Lago tenía un entrenamiento tallando y modelando, que no es algo que los arquitectos practiquemos. Son técnicas escultóricas. Lo digo porque Lago, en los planos base, como se ven aquí en el antejardín, horada, excava, geometriza, trabaja las masas de una forma que es muy poco común en los arquitectos. Y su trabajo como artista, como pintor, sobre todo en estos años que era abstracto, le permitió en algunos edificios incorporar obras de arte, una especie de obra de arte total. Este es el caso del First National City Bank, que tiene una serie de murales en su interior, tanto en la zona de atención al público, engastado en madera, abajo, bajo el plenum de luz, y en la zona de la caja fuerte. Voy a concentrarme básicamente en dos firmas de arquitectos, Lago y Sáenz y Obrero Samara Giovanelli, porque son tal vez las más famosas de las firmas de arquitectos de Cali, pero mencionaré de paso algunos arquitectos que no son tan conocidos en la medida en que, o no son tan populares en la medida en que no se les encargaron, no hicieron bancos, no hicieron torres, no hicieron espacios públicos, no tuvieron unos tipos de encargos, o no concursaron para acceder a un tipo de encargos que les permitiese ser mucho más conocidos por todo el mundo, ¿sí? Unos de ellos son Bac Mondinet. Bac, un arquitecto ecuatoriano, Philippe Mondinet, belga. Esta casa subsiste en la zona de Arboledas. Gonzalo Alarcón. Jaime Errázuriz es un arquitecto chileno excepcional, extraordinario. Esta casa subsiste, la casa de Guy Hayes, está en la zona de Pance. Jaime Errázuriz además fue en los 50 el más importante director de teatro y el más importante escenógrafo que hubo, en escenografía teatral que hubo en Colombia. El grupo de teatro de la Universidad del Valle, dirigido por Jaime Errázuriz, hacía temporadas
y eran resaltados en los festivales y los encuentros teatrales de la finales de los 50, inicios de los 60. Sí, de Jaime Rázuriz es la casa del cónsul, la famosa casa del cónsul en Estados Unidos, o la propia casa de Jaime Rázuriz, que hoy es un jardín infantil que está bastante modificada, pero subsiste en el barrio El Refugio. Pasemos entonces volvamos a los arquitectos a unos arquitectos que no les prometí de los que les iban a hablar, Borrero, Sommarano y Giovanelli. Fernando Borrero inicia su trabajo a la sombra de Borrero y Ospina, pero después del proyecto del edificio de Telecom, se asocia con Alfredo Zamorano y Renato Giovanelli y fundarían esta oficina. Después se iría para Bogotá y la oficina continuaría con el nombre de simplemente pues, de Zamorano y Giovanelli. Esta es la casa de Angelo Pacini, donde muestra las principales características de la mejor arquitectura de ellos. Predominio de las líneas horizontales, ¿sí? Materas en voladizo y acentuando el aspecto horizontal de esta arquitectura, grandes planos que dan sombra al interior y una disolución del edificio con el exterior, como pueden ver en la terraza inferior, en la ventanería que se puede abrir plenamente o en la falta de cerramientos alrededor de patios internos como la que ustedes ven adentro. Esto es donde ahora es el parqueadero de Carulla de San Fernando, la casa de Luisita Eder, la casa Mejía Eder. Una arquitectura austera, con materiales de mínimo mantenimiento y donde la recreación del patio a partir de naves modernas en él permitían el gozo y la integración de la casa con el exterior. Esta casa es enseguida el edificio de las Ceibas, hoy reformada atrozmente, pero creo que ahí funciona una escuela de odontología, y el interior en el cual se muestra esta fluidez espacial absoluta y un detalle que es el piso que recuerda a los trazados de Roberto Bulle Marx para Ipanema, para los pavimentos contiguos a la playa de Ipanema en la avenida Atlántida en Río de Janeiro. Fueron muy radicales en sus casas, Zamorano y Giovanelli, como en esta casa en el barrio San Vicente, la casa de Ambrosina de Borrero, una casa que tiene dos naves, una en la parte de atrás donde está el comedor, las alcobas, el servicio, y adelante está la sala y la oficina y la biblioteca, ¿sí? Y conectadas por un corredor estrecho. Entonces, en el primer, la sala y la biblioteca y la oficina son un pequeño volumen, digamos, se coloca sobre el antejardín, ¿sí? Una calle que lleva a los garajes y la zona, digamos, familiar en la parte de atrás. Se camina por la cubierta y un jardín en la parte superior de la sala, digamos, permitía mirar en las tardes hacia la cordillera. La casa Ambrosino Borrero, esta sí, la casa de Orronsoro, esta sí demolida completamente, muestra de nuevo esa idea de privacidad en la planta baja, unos volúmenes muy sencillos y la disolución de la casa en el interior, incorporando la naturaleza a la casa misma. Ninguno de estos proyectos es de Cali, pero son los referentes en buena medida a cómo son cómo eran las torres modernas en el mundo.
Este es el edificio de la Lever House, es de la izquierda, de Mies van der Rohe, que es un volumen puro que cae pleno sobre una plazoleta. Este edificio mira en la diagonal a la Lever House, construida un poquitico después, terminada un poquitico después del Seagram Building, que es un edificio con torre y plataforma. La torre y la plataforma, que es la característica, que fue el modelo más repetido de edificios de oficinas en el mundo. Y el de la derecha es un proyecto anterior a ellos, que es el Ministerio de Educación de Río de Janeiro, que me interesa mostrarlo sobre todo por el tema de la fachada con estas persianas para proteger del sol. Es un proyecto que si bien se inaugura en el año 39, solamente se va a terminar en los 40. Es un proyecto pues, que se va a demorar 6 años en su desarrollo. Esos son un poco los modelos en los cuales vamos a tener para la arquitectura moderna de edificios de Cali. El edificio del Banco de la República va a intentar incorporar el tema del tratamiento del clima en las fachadas, y en la parte de abajo tendría una fachada en bloque de vidrio que, si bien aquí es recto, repite los modelos de un edificio en Niemeyer, el Banco de Boavista en Río de Janeiro. Entonces, van a ver cómo los proyectos de Cali se van a ir en su evolución decantando hacia el edificio que va a caer puro sobre la plazoleta o la torre con plataforma, pero con el matiz del tratamiento del clima. El Banco de la República de Borrero Somarano Giovanelli, perdón, el Banco de Colombia de Borrero Somarano Giovanelli va a tener esa preocupación por el clima, va a insinuar la plataforma apenas aquí, no está diferenciado plenamente, aunque hay una dilatación entre la sucursal bancaria y las oficinas propiamente dicha. Parece que la fachada, hay una discontinuidad en fachada en lo que sería el tercer piso, y en cuya cubierta en la parte interior hay esas terrazas que recuerdan a Burle Marx, y el edificio se remataba con este jardín en la parte superior. El modelo de torre con plataforma fue adoptado plenamente ya en el edificio de las residencias Aristi. Y este es un proyecto, y este es un programa bastante interesante, porque va a ser característica de los 50 y los primeros años de la década de los 60, que son los edificios de renta. Edificios de apartamentos modernos que se alquilaban, que no se vendían, a pesar que ya existía la normativa de la propiedad horizontal, pero que los propietarios encontraban que era mucho mejor que hacer la promoción inmobiliaria, construir el edificio con recursos propios y garantizar una renta en el tiempo. El edificio de la Torre Aristi, perdón, Residencias Aristi, la Torre Aristi y la del Parqueadero, que también tenía apartamentos de renta. Las Residencias Aristi eran apartamentos realmente muy buenos, abiertos totalmente al paisaje, maravillosamente orientados para protegerse del sol, ¿sí? Con unas zonas sociales súper generosas, y tiene el esquema de torre y plataforma. Esquema que cuando se empiezan a ver las virtudes de estos proyectos van a ser adoptados como norma en la ciudad. Eso permitiría que los edificios pudiesen levantarse al lado de construcciones viejas y mantener el régimen de altura y
y esperar a que a que todo se sustituyera en el centro. Bueno, la sustitución completa nunca se dio, no se ha dado 70 años después, y quién sabe si se llega a dar algún día. Ya los problemas de empate y desorden se van a deber mucho más a la política de Muelas de hacer que los edificios se retrocedieran en función de una futura ampliación de las vías, que fue lo que sí introdujo estos desempates volumétricos que la plataforma pretendía resolver. En 1962 se terminó el Banco Cafetero y ese año se organizó por primera vez la Bienal Colombiana de Arquitectura, y dentro de su organización planteó que iban a salones regionales. El primer proyecto que ganó un salón regional fue el Banco Cafetero. Es un banco, es un edificio de una extraordinaria calidad, aún hoy en día, a pesar de las invasiones, las cosas y demás. Es un edificio que parece emerger del terreno, ¿sí? Como si el terreno fuera un cráter, porque como hay un desnivel, los arquitectos decidieron llevar la base a la cota más baja, de tal forma que realmente la plataforma va a flotar, ¿sí? Y como les digo, el edificio parece emerger de la tierra, de esta concavidad, y para entrar al piso de atención al público de la sucursal bancaria hicieron una rampa que tiene la extraordinaria sensibilidad de bajarlo hacia la esquina. Cuando uno sale del Banco Cafetero, lo pone a uno a mirar el Cerro de las Tres Cruces. Cerro al que miran los corredores de las oficinas. Y en el interior, como pueden ver en la foto superior derecha, y en el interior la sucursal bancaria estaba cerrada, pero rodeada por un jardín perimetral, ¿no?, que tamizaba la luz que entraba tanto por la pérgola de la cubierta como por detrás de las estructuras, ¿sí?, que fijan los paneles en fachada, bajo el pleno. Pero de ellos tal vez el más fino proyecto sea el del antiguo Banco Industrial Colombiano, muy descuidado por su actual propietario, el Banco de Colombia, porque tenía un plenum de luz extraordinario en la sucursal y en la oficina, pues, de la sucursal bancaria propiamente dicho, pero además esto es un volumen de planta cuadrada, la torre, muy regular. Yo diría casi que es una escultura minimalista antes de que existiera la escultura, antes de que se pusiera de moda las esculturas minimalistas. Sí, estas franjas de antepechos intercaladas con estas bandejas que diluyen la escala del edificio y que le dan una fuerza escultórica, pictórica muy singular. De los edificios de renta, en este caso de oficinas y comercio, el que llamamos el edificio Colombina, que fue inicialmente, creo que fue para un supermercado, que fue el edificio Belmonte, en la primera, o edificios de renta de apartamentos, como Residencia Santa Mónica, hoy pues muy alterados porque ha desaparecido la plataforma de garajes como estaba, ¿no? Realmente. Hay que mencionar también algunos proyectos que destacan por su singularidad en la arquitectura mundial, como la Plaza de Toros, proyecto de Julián Guerrero con Jaime Camacho, y que es el que está en la foto superior izquierda. En la inferior está Guillermo González Zuleta, el ingeniero, porque esta obra no hubiera sido posible su forma sin el talento de Guillermo González. De paso, una anécdota contada por el propio Guillermo González Zuleta. El edificio es un edificio en voladizo y para poder, pero en concreto. El concreto, pero como es
como es redondo, si tuviera esta carga, él tendría a abrirse. Y el concreto funciona muy bien si es comprimido. Si tiene carga y tendiera a abrirse, se dilataría y el concreto ahí no trabajaría. Es decir, el concreto trabaja muy bien como en una forma de arco, si uno lo aprieta, pero si uno desde adentro lo empuja, lo tiene como a desintegrar. Entonces, por eso le pusieron unos refuerzos con unos anillos, con acero por el perímetro exterior. Contaba Guillermo González Zuleta que el día que lo inauguraron, perdón, antes de la inauguración decidieron hacer una prueba de carga y cargaron con unas canecas con agua. Y el edificio, en vez de dilatarse, se recogió. Porque el efecto del calor sobre la estructura, del sol sobre la estructura, había dilatado el edificio. De tal forma que cuando se cargó, el agua absorbió la carga calórica y entonces el edificio se encogió, que es muy interesante porque la Plaza de Toros, trabaja mejor con gente que sin gente, ¿sí? Porque la gente absorbe el calor del sol y protege la estructura, según el propio ingeniero González Zuleta. González Zuleta hizo las nuevas graderías del Estadio Pascual Guerrero, y en Colombia fue la primera gradería que tuvo un segundo piso con estas columnas en B. Y en la cubierta hizo unas cáscaras de cerámica reforzada muy delgaditas, que aquí se ve cuando fueron demolidas parcialmente. Es una lástima, bueno, se conserva un pedacito, lástima porque estructuralmente era muy interesante y sigue siendo el pedazo que se conserva de una extraordinaria belleza. Ese es el gimnasio del Deportivo Cali, inicialmente el Club Cabo del Lago y Sáenz. Lo muestro porque la cubierta es de Félix Candela, arquitecto, ingeniero español, radicado en México, y una de las ciudades para las cuales diseñó más proyectos. No todos se construyeron, pero más construyó fue Cali. La cubierta del proyecto, dijéramos, de la viga superior para abajo es de Manuel Lago, y de la viga superior para arriba es de Félix Candela, que es un paraboloide hiperbólico. En cáscaras es el Sena de Harold Borrell y Lidia Caldas, y eso se me cruzaron allí. Y tal vez el proyecto de Félix Candela más grande fuera de México antes de la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, que hizo con Santiago Calatrava, fue la Galería de Santa Elena de Cali. Entre los proyectos en que participó Félix Candela está desaparecidas oficinas de Textiles El Cedro, que es un proyecto de Manolo Escobar. Otro proyecto es Naranjo, que ahora es un casino al lado del Palacio Nacional sobre la carrera cuarta. Y el Carulla de San Fernando, que nadie se da cuenta que ese es un paraboloide hiperbólico porque está todo tapado. Dentro de los proyectos notables de Cali, como diseño urbano, el Parque Panamericano de Manolo Lago y Camacho y Guerrero. Es un proyecto realmente excepcional, es una plaza que no necesita arquitectura para ser conformada, porque ella se configura a los ojos de uno gracias al terraplén. Es un espacio que ese espacio, gracias al volumen sobre el que se asienta, y en el cual ese plano inclinado de manera explanada choca contra esa fuente. Originalmente explotaba así las aguas, ahora no es exactamente así. Y el talento de tallador del lago se nota en la forma en que el andén del perimetral llega a la plaza con ese corte geométrico y empata de una forma realmente excepcional. Un proyecto realmente de diseño urbano
extraordinario de Lago y Sáenz, la caja agraria hoy convertida, hoy soporte de un bar en las terrazas, con Jaime Sáenz, con Jaime Vélez, Lago y Sáenz diseña la Cámara de Comercio un edificio notable por sus trucos. Es un proyecto realmente muy pequeño en planta, pero que de una gran presencia urbana gracias a los efectos perspectivos, dado que el Lago, como Jaime Vélez, conocían perfectamente los trucos de la perspectiva, haciendo ver el proyecto de un tamaño del cual carece. De estos proyectos excepcionales, digamos, por su austeridad, por su rigor formal y por la forma de empatar con la ciudad, el edificio Carvajal. Y yo creo que ya con hora y media no los agoto más.